Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, que está formada por Jesús, María y José. Es una familia según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos felices. Por eso el que hace la voluntad de Dios es feliz. El que se aleja de la voluntad de Dios no puede ser feliz. Por eso la Sagrada Familia, tan cerca a Dios, es la más feliz. Es la familia más feliz que ha existido sobre la faz de la tierra. Así de que si nosotros no somos felices en este mundo, tenemos que revisar si nuestra familia está hecha, constituida, está formada según la voluntad de Dios. Si no está hecha según la voluntad de Dios, es imposible que sean felices. Nosotros no podemos encontrar la felicidad. Si pudiéramos nosotros encontrar la felicidad, ya seríamos felices. Y miren la cara que traen. La felicidad está en Dios. En la voluntad de Dios es que seamos felices. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a la felicidad. Hacer nuestra voluntad no, solamente nos lleva a placeres momentáneos, alegrías momentáneas, pero no nos lleva a la felicidad. La felicidad está en Dios. Él es el creador de todo y Él es la razón de todo. Dios es familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así quiso nuestro buen Dios ser. Es un solo Dios, pero es una familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios nos hace, cuando la Santísima Trinidad nos va a crear, nos hace a su imagen y semejanza. Nos hace a su imagen y semejanza y quiere que nosotros vivamos reflejándolo a Él. Él es feliz. Si lo reflejamos a Él, vamos a ser felices. Lo que Dios nos pide es para nosotros, es por bien de nosotros, no por bien de Él. Él no necesita nada. Entonces Él quiere que nosotros recibamos los beneficios de la familia aquí en la tierra. Por eso Dios no quiere padres no quiere hijos sin padre, o no quiere hijos sin mamá. Tiene que ser la familia, y tiene que ser una familia formada según la voluntad de Dios, porque es la única forma como funciona. Una familia que no está hecha según la voluntad de Dios no puede generar felicidad. Porque cuando Dios creó la familia, la creó para que fueran felices, pero si no están dentro de su voluntad, no se puede ser feliz. No se puede definitivamente ser feliz. Aunque algunos
Algunos quisieran, para ser felices, quisieran entender qué quiere Dios de mí aquí, ahora, ahorita, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Eso se perdió con el pecado. Adán recibía todos los días en el paraíso a Dios y platicaba con Él. Eso se perdió con el pecado. Ahora tenemos que estar discerniendo constantemente los acontecimientos para ir descubriendo la voluntad de Dios. Y vemos aquí a Jesús, a José y a María. ¿Entendían todo? No, no entendían tampoco todo. Y María era trono de la sabiduría. Pero ¿por qué cómo sabemos que no entendían todo? Dice la palabra de Dios hoy aquí en el Evangelio que llegaron y le pregunta a María a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? No es un grito, no se lo dijo enojada, buscaba una respuesta. Y Jesús le dice: ¿por qué me andan buscando? Es que los judíos a los 12 años eran considerados mayores de edad. Entonces Jesús ya era un mayor de edad. Entonces dice Jesús: ¿por qué me andan buscando? ¿Que no saben que me debo de ocupar en las cosas de mi Padre? Y dice la palabra de Dios: no entendieron lo que dijo. Sí lo escucharon, pero no lo entendieron. ¿María entendía todo? No. ¿José entendió todo? No. ¿Tú vas a entender todo? Menos. Tú y yo menos. Porque nosotros no somos santos, ellos siendo santos no entendían todo. ¿Qué podemos esperar nosotros que no somos santos? Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que tener cuidado con nosotros, porque no lo entendemos todo. Tenemos que orar, tenemos que discernir, tenemos que hacer muchas cosas para ir descubriendo esa voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿cómo se va a hacer? Bueno, primero viviendo la familia. En la santificación empieza viviendo la familia según la voluntad de Dios, porque la familia es la base de la sociedad y es de donde brotan los sacerdotes y las religiosas. Por eso antes, años atrás, la iglesia no permitía que fuera sacerdote un niño, un joven cuyos papás no estuvieran casados por la iglesia o se hubiesen separado. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Ese desequilibrio va a actuar en contra del sacerdote, va desequilibrado y va a cometer errores porque está desequilibrado, no porque los quiera cometer, porque está desequilibrado. Y para evitar la iglesia que el sacerdote se dañara, porque un pecado de un sacerdote es más grave que los pecados de ustedes, mucho más grave que los pecados de ustedes. Entonces la iglesia, para evitar que tuviese un problema, un conflicto en la vida de ese sacerdote, le pedían que estuviese más o menos equilibrado dentro de una familia. Dios no quiere a hijos sin padre, no quiere a hijos sin mamá, porque no pueden. Una mamá no puede suplir al papá aunque se pinte bigotes, y un papá no puede suplir a la mamá, le haga como le haga. Nadie puede suplir a la otra persona. Cada quien somos únicos, somos diferentes. El hombre y la mujer somos muy diferentes. Por eso la familia debe de permanecer unida. La familia debe de caminar juntos, y de ahí es donde van a brotar los sacerdotes y las religiosas. Por eso el enemigo de Dios odia tanto a las familias, porque de ahí brotan sacerdotes, de ahí brotan religiosas que son sus enemigos, le hacen daño a él. Además tiene celos y envidia cuando una familia es feliz. ¿Por qué? Porque él ya no puede ser feliz, ni siquiera se puede acordar de cuando él era feliz. Solo sabe que fue feliz, pero ya no se puede acordar, ni siquiera ese gusto se le da de que se pueda acordar. Cuando él ve la felicidad en las personas, se llena de celos, de rabia, de envidia, y por eso se deja ir contra esas personas a través de todas las que sean débiles y que le rodeen a esa familia que es feliz. Entonces, por eso el enemigo siempre ha querido destruir a la familia, siempre ha trabajado para destruir a la familia. Se esforzó para que los papás, para que los hombres, el hombre y la mujer, se unieran y no estuvieran casados. ¿Por qué se esforzó tanto en esto? En esta supuesta libertad, supuesto derecho. ¿Por qué? ¿Por qué se esforzó mucho en esto?
Porque si la mujer no está casada y queda embarazada de un niño, no va a poder comulgar. Y ese niño no se va a alimentar de Dios a través de la comunión de su mamá. Se va a tener que esperar hasta los 8, 10 y a veces 15, a veces 20 años para recibir a Jesús en comunión. En cambio, cuando la mujer está embarazada, ella comulga y a través de la sangre de la mamá el niño lo recibe. El niño recibe a Dios, no entiende nada por supuesto, pero recibe la gracia, gracias que iba a ocupar para cuando estuviera vivo, pero no recibió. Entonces los niños van a ser más débiles, no se les nota, pero van a ser más débiles, van a ser presas fáciles para los vicios, presas fáciles para el pecado, presas fáciles. Por eso el enemigo le interesa mucho que estén juntos sin estar casados, para que no reciban los bebés, el bebé desde la formación, la gracia de Dios. Por eso ha trabajado tanto para que las personas no se casen, nadie se quiera casar por la iglesia y si quieran vivir juntos, porque sus hijos van a ser más débiles, solo por eso. También ha atacado el enemigo de Dios a través de muchos, en todo el tiempo, siempre ha estado atacando a la familia. Los que son de mi edad se han de acordar que hace años se decía mucho, la familia pequeña vive mejor. Es que todos tenían 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, y que si el enemigo odia todo eso, porque ahí hay posibilidades de sacerdotes y de religiosas y de santos, entonces quiso frenar todo eso y bombardearon a través de todos los medios de comunicación, la familia pequeña vive mejor, y mi abuela se lo creyó. Mi abuela es una de los que creyó esto, de que la familia pequeña vive mejor. Nada más tuvo 13 hijos, pero todos chaparritos, porque la familia pequeña vive mejor. y ya han seguido los ataques sistemáticos a la familia, han seguido. Ahora se está atacando mucho desde hace tiempo con la sobrepoblación en el mundo. Hay sobrepoblación, y si hay sobrepoblación no va a haber comida para todos. Se les olvida que Jesús les dio de comer con 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Dónde está la falta de alimento? Falta de bendición es lo que tenemos, no es falta de alimento, es falta de bendición lo que estamos sufriendo ahora nosotros. Pero pues como no tienen muchos fe, y entonces están agarrando esto, están diciendo que hay una sobrepoblación mundial y que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y que no se deben de tener hijos. Ahí luego se empezaron a promover nuevos modelos de familia, supuestamente nuevos modelos de familia. Hay un mercado ahora, ya cada quien se cree libre de poder decidir sobre su propia vida y sobre lo que quiere hacer con su vida. Y entonces ahora ya hay un mercado de posibilidades supuestamente de familias, y ahora puede formar una familia y ya vienen los libros de texto, ¿verdad? De lo que los niños les están metiendo ya en la cabeza. Pues ese es como piensa la sociedad. Nosotros no estamos en contra de cómo piensen ellos, pueden pensar como quieran, pero nosotros conocemos la verdad y nosotros tenemos que actuar conforme a la verdad. Conforme a la verdad. Los que no la conozcan, se entiende, pues que no actúen conforme a la verdad y que caigan en algunos errores, se entiende. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos. Hay quienes han caído en estos errores y han dicho que están formando una familia, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que están formando una familia. Ahora se casaron una mujer con un delfín, o se casó un hombre con su perro porque era el único que le hacía caso. Entonces se casó con su perro, otro se casó con una pared de una estación de tren, se casó y fue un juez porque dijo que tenía derecho a la persona a expresarse, y fue y la casó. Entonces esas cosas que se están ofreciendo en este mercado de la vida, ¿llevan a la procreación? No. Esa es la razón de la familia. La razón de la familia no es para que la persona se la pase bien. La razón de la familia es la procreación. Cuando Dios le entrega a Eva, a Adán, le dijo: crezcan y multiplíquense. Muchos no hicieron caso en eso de crezcan, pero en eso de multiplíquense como que
como que sí le echaron más ganas en eso. Pero se frenó con todas estas ideas y con todas estas cosas, se ha frenado. La Sagrada Familia es el modelo. Si ustedes quieren ser felices, si quieren ser felices, tienen que tomar a la Sagrada Familia como modelo, porque ellos fueron felices. Si María no hubiera sido feliz, si San José no hubiera sido feliz, si Jesús no hubiera sido feliz, ¿qué les imitamos? ¿Qué les vamos a imitar? Por eso los papás no pueden decirle a sus hijos: hijo, tú cuando te cases tienes que ser como yo. Ay, ¿quién va a querer ser así? Con esa cara de amargado y con esos pleitos, gritos y cosas. ¿Quién va a querer vivir así? Pero la Sagrada Familia sí. La Sagrada Familia sí. Esta Sagrada Familia es el modelo en el que se debe amoldar la humanidad. Dios no se va a moldar a nosotros porque nosotros no somos Dios. Nosotros nos tenemos que amoldar. Si quieren, nadie está obligado a ir al cielo, pero el que quiera ir al cielo tiene que amoldarse a Dios. No nos queda de otra. No podemos ir al cielo a hacer nuestra voluntad porque dejaría de ser cielo. Dejaría de ser cielo. Imagínense a las suegras haciendo su voluntad en el cielo. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a querer ir al cielo? El cielo es cielo porque ahí se hace la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Entonces nosotros tenemos que amoldarnos. Todas las familias tienen ese molde, tienen que vivir de acuerdo a la Sagrada Familia. Pero ¿qué tan cerca estaremos nosotros de que se esté viviendo como según la Sagrada Familia? Hay un canto que ya otras veces lo hemos recordado, ya no se canta en la iglesia porque dice una verdad tremenda. El canto dice: todo podría ser mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Es la clave de la felicidad. Es la clave de la felicidad. Claro que para llegar ahí cuesta un chorro, pero esa es la clave de la felicidad. El que llegue ahí va a ser verdaderamente feliz y por toda la eternidad. Por eso vale la pena lo que se tenga que enfrentar. Pero si nosotros escogemos nuestro propio modelo o un modelo del mundo, ¿qué tan feliz nos va a hacer? No sabemos, pero van a ser momentos de felicidad. Podemos buscar y encontrar momentos de mucho placer o momentos de alegría, pero felicidad verdadera solo está en Dios. No puede haber más. Dios quiere que seamos felices y Él sabe cuál es la felicidad que conviene. Es la que nos ofrece. Ahora cada uno de nosotros tiene que decidir si acepta esas palabras de Dios o las rechaza. Somos libres para eso. Pero todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fueran las madres María y los padres San José y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Porque para que la familia, aquí hay un problema en esto, para que la familia sea feliz, necesitaría, pero inmensamente feliz, necesitaría que todos fueran santos. Si uno solo no es santo, ya no van a ser inmensamente felices. Si uno, porque aquel que no sea santo les va a hacer la vida imposible. Les va a hacer la vida imposible. Si en una ciudad todos se convierten y todos hacen el propósito y no van a volver a robar, pero uno no se convierte y sigue siendo cholo, con ese sufren todos. Uno solo, pues eso todos. El esposo tiene que ser santo, la esposa tiene que ser santa. ¿Por qué? Porque si no son santos no se van a aguantar, si no son santos los dos. Si los dos abrazaron el pecado y rechazaron a Dios, se van a despedazar y ni cuenta se van a dar. Y ni cuenta se van a dar. Si uno es santo y el otro no, no se van a entender. No va a poder haber unidad ahí. Los dos tienen que ser santos. Todos tienen que ser santos si quieren ser felices. Si no, tienen que soportar las consecuencias de las decisiones que se vayan a tomar. Son consecuencias de nuestras decisiones. No estamos hablando de castigos divinos. Porque, ¿qué pasaría? A ver, vamos a hacer un cáliz, diría mi abuela. Vamos a hacer un cáliz. Las mujeres que están ahorita aquí o que están escuchando esto,
¿Qué pasaría si ustedes se hubieran casado con un hombre santo, tan santo como San José? Claro que no hubiera habido infidelidades, claro que no hubiera habido ofensas, claro que no hubiera habido borracheras, no hubiera sido un borracho. Luego les explico lo que es un borracho. No hubiera sido un borracho, pero ¿qué cosas te hubiera prohibido? ¿Qué cosas te hubiera prohibido hacer? Cosas que los santos no se atreverían a hacer. ¿Qué cosas no te permitiría hacer? ¿O qué cosas te pediría que hicieras? ¿Qué cosas tendrías que cambiar en tu familia? ¿Qué cosas podrían ver en la televisión? ¿Qué te dejaría ver en la tele? ¿Qué música podrías escuchar? ¿Podrías escuchar Paquita la del barrio? ¿Podrías ver Crimen y Pasión? Cambian las cosas, muchas cosas. ¿Te dejaría tener esas comadres mitoteras? Muchas cosas cambiarían. Ahora, lo mismo, si el hombre se hubiera casado con una mujer santa, es que una mujer santa es una mujer sabia. Siempre una mujer santa es una mujer sabia. Es prudente y es sabia. Y a una mujer santa y sabia no se le puede manipular y no se le puede engañar. No pueden hacer tontos a los santos, ni ellos se hacen los tontos, ni se hacen de la vista gorda. Ellos viven en una realidad muy concreta, la realidad auténtica, no su propia realidad, no en fantasías personales, viven en la realidad. Entonces imagínense, ¿qué le pediría una mujer santa a su esposo en cuanto a la relación que tiene que tener la familia con Dios y el esposo con los hijos? ¿Te permitiría la relación que llevas en este momento con tus hijos o te exigiría lo que corresponde? Hay muchas cosas que cambiarían. Si uno de los dos fuera santos, las cosas cambiarían. Y entonces aquí podríamos preguntar, ¿las mamás de hoy son santas como María? No. ¿Los papás son santos como San José? Menos. Entonces, si las mamás no son como María, ni los papás son como San José, ¿cómo es que quieren tener hijos como Jesús? ¿Cómo van a ser derecho un hijo entre dos papás que están chuecos? ¿Cómo? ¿Por qué les exigen que se porten de una manera ejemplar si no han visto esa manera ejemplar? ¿De dónde? Estamos exigiendo. El esposo le exige a la esposa le exige al esposo, los papás a los hijos a los padres, pero nadie da un testimonio de esto. Y no es para que se acerquen todos a la voluntad de Dios, sino que todos es para que se la pasen mejor. Y para que se la pasen mejor, pues es mejor ir a la playa que ir a una misa en domingo, una fiesta familiar, una carne asada. Todo eso es más agradable si la persona solo se la quiere pasar bien. Si se quiere llenar de Dios y quiere ir al cielo y quiere prepararse para poder llegar al cielo, eso ya cuesta. Pero si ustedes no han dado el testimonio de José y María, no esperen tener un Jesús en su casa, no esperen que sus hijos sean como Jesús. No se puede. Ahora, también los hijos les exigen a los papás, también los hijos, y se quejan a veces los hijos de los papás. Pero ¿qué hubiera pasado ahora es con los hijos? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran tenido papás santos? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran tenido un papá tan santo como San José, una mamá tan santa como la Virgen? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente no hubieran tenido muchos de los problemas por los que han pasado. Hubieran tenido mucha atención de sus padres, muchas expresiones de amor de parte de sus padres, mucha atención, mucha comprensión, muchas cosas. Pero no los iban a poder engañar y no los iban a poder manipular. No iban a poder hacer eso. No iban a poder chantajearlos. Ahora,
Si ustedes tuvieran, los que son hijos todavía ahorita, si ustedes tuvieran papás santos, una papá santo, una mamá santa, ¿les dejarían tener el mugrero que tienen en su cuarto? ¿Los dejarían que el cuarto estuviera oliendo a calcetines todo el día? ¿Los dejarían que pasara todo el día a la cama sin tenderse? Hay muchas cosas que no pasarían. Hay muchas cosas que no se aceptarían, pero se habrían puesto límites. Si sus papás hubieran sido santos, hubieran puesto límites y marcado el camino desde el principio. Es más difícil corregir un camino que ya se desvió que empezar un camino. Es más difícil corregirlo, por eso cuesta el doble, le está costando el doble ahorita a los papás la corrección de sus hijos. Pero si los hijos hubieran tenido papás, tal vez, por como son ahorita, sufrirían muchísimo más que teniendo los papás que tienen. A lo mejor hubieran sufrido todavía muchísimo más. No les hubieran permitido muchas cosas, no les hubieran permitido mentir, no les hubieran permitido muchas cosas. Tal vez no les hubieran permitido ni celulares, tal vez no les hubieran permitido nada en cuanto a la forma como se visten ahora, y los papás lo permiten. Tal vez ya siendo santos ya no habrían muchas cosas que ahorita les permiten. No es fácil, por eso si no son todos santos, hay guerra. Si uno va caminando hacia la santidad y los demás se atrasan, hay guerra, porque no tienen los mismos criterios, no quieren la misma vida. Por eso es imposible que una mujer que tiene fe y que está cerca de Dios se case con alguien que ni conoce a Dios. Es una guerra lo que va a haber ahí. Es una guerra, eso no sirve para matrimonio, a menos que el hombre se deje tocar el corazón por Dios y empiece un camino de conversión. Entonces sí, si los dos se acercan a Dios, cambian las cosas. Pero si nomás uno se acerca, hay guerra, no se entienden. Porque la esposa viene, si la esposa es la que se acerca a Dios y el esposo no, la esposa viene, se llena de Dios, se llena de luz, y el viejo se queda en la tele. Ahí no se llena de luz, se llena de la oscuridad del mundo, y la luz y la oscuridad no pueden estar juntos. Va a haber pleitos, va a haber problemas, va a haber diferencias graves entre todos. Por eso, para que funcione, todos tienen que ser santos. Si no, no funciona. Y si no pusieron ustedes los límites a tiempo, ahora tienen que pagar las consecuencias. Ahora van a tener que pagar las consecuencias. Por eso deberíamos de preguntarnos ahora si nuestras familias serían capaces de vivir en santidad. ¿Los acostumbraron ustedes a lo santo a sus hijos, o los acostumbraron a lo del mundo? ¿A qué los acostumbraron? ¿Y qué les están pidiendo ahora? Es que ahora ya entendí. Pues sí, pero ya les enseñaste otras cosas. Ya les enseñaste otras cosas. Por eso la importancia de caminar juntos. El Señor quiere que se camine juntos en familia. Necesariamente tiene que ser así. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, tu familia, si no camina hacia la santidad, por lo menos la desea. Tu familia por lo menos la desea. Si no la desea, ya no hay unidad. Y si la mitad sí, la mitad no, ya no hay unidad. Va a haber sufrimiento, va a haber problemas, va a haber conflictos, va a haber guerras, va a haber muchos problemas. La familia se tiene que construir desde que empieza a formarse, como en la Sagrada Familia, José y María, todo conforme a la voluntad de Dios, y fueron felices. Tuvieron sus problemas, sí, como esta que Jesús se quedó, pero Jesús se quedó porque ya era mayor de edad, ya había cumplido sus 12 años, ya había pasado a leer, a proclamar la Torá, él ya había hecho la lectura, ya era un hombre hecho y derecho, se le consideraba, ya hasta se podía casar. A los 12 años ya se podían casar, pero no podían vivir con la esposa hasta que tuvieran casa donde meterla y trabajo con que mantenerla. Así de que estaban desposados, podían desposarse desde esa edad, pero la esposa en la casa de ella y el viejo en la suya, hasta que él tuviera todo listo, iba por ella, la trasladaba y se consumaba el matrimonio, que era la situación en la que vivían en ese momento José y María. Estaban desposados, pero todavía no vivían juntos.
Por eso el ángel le dice: ve y recíbela en tu casa. Ve y llévala a tu casa, yace para que ya a los ojos del mundo esté consumado el matrimonio. Dice San Juan en su carta que el mandamiento, la voluntad de Dios, consiste en que nosotros creamos en Jesús. En eso consiste la voluntad de Dios, que nosotros creamos en Jesús, que Jesucristo es el enviado del Padre, que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías esperado de todos los tiempos. Pero no solamente esa, tenemos que amarlo y amarnos entre nosotros. Esa es la voluntad de Dios, pero no lo estamos haciendo. No estamos buscando la santidad, ni estamos buscando la unión. Nosotros decimos, somos familia, aquellos, o somos hermanos de sangre, aquellos que nacimos del mismo vientre. Nos decimos hermanos de sangre y nos cuidamos, o por lo menos tratamos de hacerlo. Pero aquellos que beben de la sangre de Cristo, aquellos que comulgan, beben la sangre de Cristo, son hermanos de sangre en la sangre de Cristo. Pero nosotros no nos buscamos como hermanos. ¿A quién de estos hermanos tuyos conoces de nombre? Casi a nadie. A nadie le importa la familia. No estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No puede haber felicidad. No deberíamos de quejarnos. No estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. No puede generarse felicidad. No deberíamos de quejarnos. No deberíamos. Quisiera hacer referencia, antes de terminar, al profeta Isaías. Al principio, el primer capítulo, el primer versículo de que escribe el profeta Isaías, Dios le habla al profeta. Le habla al profeta y le dice: yo me formé un pueblo. ¿Sí? Desde Abraham. Desde Abraham Dios empezó a formarse un pueblo que creció y se hizo un pueblo grande. Yo me formé un pueblo y lo hice crecer. Sí, somos testimonios, lo hemos visto eso. Yo me formé un pueblo y lo hice crecer, pero se han rebelado contra mí. Y luego dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene inteligencia. Qué palabras tan duras que se nos pueden aplicar ahora aquí a nosotros. Bueno, un detalle nada más antes de la aplicación de esto. Ya ven que en los nacimientos antes se hacían, aquí en México se les llaman nacimientos, en otros se les llaman Belén, donde se pone la cueva, donde van a hacer el pesebre, se pone una imagen de la Virgen, de José, se pone al niño, se ponen borregos, porque era una cueva para proteger borregos de las inclemencias del tiempo, pero también se pone una mula y un buey. Estos que dice Jesús, que dice Dios a través de Isaías: el buey conoce a su amo y la burra conoce el pesebre de su amo. Pero nosotros, que somos inteligentes, los animales no lo son. Nosotros tenemos memoria, voluntad y entendimiento. Los animales le están dando gloria a Dios haciendo aquello para lo que fueron creados. Pero como nosotros, que tenemos inteligencia, que tenemos memoria, que tenemos voluntad, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y los animales sí. Estamos por nuestra rebeldía, por vivir como nos da nuestra regalada gana, vivimos por debajo de los animales. Estamos viviendo por debajo de las bestias, porque ellos sí le dan gloria a Dios y nosotros se la estamos negando. Ellos sí le dan gloria a Dios y nosotros se la estamos negando. Estamos viviendo por la corrupción del pecado que hemos aceptado. Estamos viviendo por debajo de las bestias, peor que las bestias. Cuando un león entra, otro león a su territorio, o un toro, algún animal de estos entra al territorio del otro, se enfrenta con el líder de la manada. Se enfrenta, y cuando uno de los dos corre, el otro lo deja ir. Ya lo venció, ya se queda con la manada. Pero el ser humano no.
El ser humano se le echa encima, y si el otro corre, lo busca, lo persigue, y ahí se hace y permanece con el odio y el coraje por años en el corazón. Estamos por debajo de los animales, y ellos no tienen memoria, ni voluntad, ni entendimiento, no tienen nada de lo que nosotros tenemos, no en la potencia como Dios nos las dio a nosotros. Por eso, hoy que es la fiesta de la Sagrada Familia, se nos invita a reflexionar cómo son en tu familia, cómo están, son felices. Si no son felices, en algo no están haciendo la voluntad de Dios. En algo no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué nos vamos a llevar como tarea para esta semana? ¿Qué les invito a trabajar? Vamos a ver, por ejemplo, primero, algo así, usemos la imaginación ahorita, la imaginación. Si la Sagrada Familia, porque ya ven, estamos en tiempo navideño, ya hace poquito que estábamos celebrando las posadas, donde José y María tocaban las puertas en Belén para ver si alguien los dejaba quedarse en su casa. Imagínense si Jesús, José y María te pidieran posada en tu casa, un cuartito donde pudieran estar ellos, un cuartito donde ellos pudieran estar. Si se va a ir, si tú supieras que la Sagrada Familia se va a ir a vivir un tiempecito a tu casa en uno de los cuartos que tienes, ¿qué es lo que llegarías corriendo a quitar de tu casa? ¿Qué llegarías corriendo a quitar? Quítalo ya. ¿Por qué? Porque si ahorita tú sabes que no le agradaría a la Sagrada Familia eso, entonces si no lo sacas, eso va a detener tu entrada al cielo. Si ellos no pueden entrar a tu casa por eso mismo tú no vas a poder entrar en la casa de ellos. Por eso revisen, si viniera la Sagrada Familia, ¿qué cosas cambiarías en tu casa? ¿Qué cosas modificarías en tu casa? La forma como le hablas a tu esposo, a tu esposa, a los hijos, cuando llegan las abuelas, ¡oh, cuántas cosas cambian en la casa! Todos hablan hasta bajito, y la mamá voltea y le dice a su hijo: mijito, ¿vas a las tortillas? Y el muchacho: ¿cuándo me ha dicho mi hijo? ¿Y cuándo me ha preguntado si voy a las tortillas? Si es un grito nomás para que ya me vaya corriendo. Mijito, vas a las tortillas y ¡ah! Quiere decir que esa familia no es feliz, mis hijos. Está fuera de la voluntad de Dios, no son felices. No son felices. Los que viven fuera de la voluntad de Dios tienen ese problema, la falta de felicidad. Entonces están cargados de tristeza, de problemas. Se ven, pues así como se ven ustedes. Algunos de ustedes. Entonces, otra cosa, ¿qué cosas faltarían en tu casa? ¿Qué cosas tendrías que tener en tu casa? Muchas familias no tienen un altar para las cosas de Dios, no tienen un altar para las Sagradas Escrituras, no tienen nada para Dios, no tienen un espacio para Él, A lo mejor haría falta que pusieras algo o que quitaras algo, necesitas revisar. Si estuviera la Sagrada Familia ahí, ¿qué les permitirías ver a tus hijos en la televisión? Si no les permitirías ver un programa porque allí estuviera la Sagrada Familia, no se los permitas ahorita, porque si no, eso les va a impedir entrar al cielo. Tienes que poner límites a tiempo. Antes de que tengas que utilizar el grito y la agresividad para retomar el control, hay que ir poniendo los límites a tiempo. Eso hace que se eviten confrontaciones inútiles, guerras inútiles. Pero ya están, pide la sabiduría de Dios para que sepan navegar en un mar tormentoso. Pide la sabiduría de Dios, necesitas de la sabiduría de Dios, porque ahora vas a tratar de que todo se vaya conforme a la voluntad de Dios, cuando ya todos están lastimados, cuando ya todos están dolidos unos con otros, los hijos con los padres con los hijos. Qué difícil es caminar así.
Qué difícil es darle de comer a los enemigos. Es difícil para cualquiera. Y más cuando el que se comporta como enemigo es el esposo, la esposa, el hijo, la hija, los padres. Qué difícil es una vida así. Qué difícil es que se alcance una santidad así. Por eso revisen qué quitarían, qué modificarían y empiecen a vivirlo. Hagan la entronización de los corazones unidos, una entronización solemne de los corazones unidos de Jesús y María. Y va a haber milagros, Yo les he platicado muchas veces, y permítanme con esto terminar, una familia que yo conocí, que quería mucho y me estimaban mucho ahí. Y él siempre gritaba que era el diablo, era alcohólico, andaba metido en cosas de mucha corrupción y de repente, pues yo no sé si a la luz del alcohol y de la droga hacía un rompedero de cosas. Y bueno, hasta que ella le hablaba a la policía, venía la policía y él se arrodillaba y pedía perdón y lloraba y le decía, discúlpame, perdí el control. Y ya cuando se iba a la policía, allá a mí no me hacen nada, eso es una vida así terrible. Se separaron no sé cuántas veces. Ella trató de huir de él, pero no pudo. Ella trató de huir de él hasta que un día, estando juntos, yo ya era sacerdote en una familia muy conocida mía. Yo ya era sacerdote y fui con ellos a desayunar. Y llego y les ofrecí, oigan, ¿no les gustaría que hiciéramos la entronización de los corazones unidos de Jesús y María? Pero me dice él, ¿y cómo es eso? Pues aquí las cosas cambian, de que ya no los invitas a tu casa, le entregas las llaves de tu casa y tú eres el invitado en su casa y tienes que respetar su casa porque ya no va a ser tuya. Le estás entregando las llaves y van a poner agua bendita en la entrada de la casa, porque el que salga se va a poner agua bendita y el que entre también, para que no traiga piojos de todos lados. Todo el que entre va a poner agua bendita y se van a estar consagrando a los corazones unidos de Jesús y María. Miren, en menos de 2 años él ya era el sacristán, ministro de la comunión, acólito, casi le quitaba la chamba al padre, se encargaba de toda la parroquia. Mi comadre, porque eran compadres ellos al final, mi comadre era la que ya le quería sacar sus chivas porque se la pasaba en la iglesia a él. En serio, espero que un día pudieran ellos venir a dar su testimonio. Y no sé si vayan a escuchar esto, porque a veces sí escuchan. Un cambio radical. Claro que sus hijos resintieron el cambio porque estaban acostumbrados a la otra vida. Resintieron el cambio cuando él se metió de lleno en las cosas de Dios para vivir en las cosas de Dios. Y fue una conversión de lleno. Dejó alcoholismo, dejó todo, dejó corrupción y empezaron a pasar carestías, pero no más cosas contra Dios. Tomó muy en serio la consagración que hizo, la vivió y se transformó. Yo estaba asombrado cuando regresé, porque yo regresé como 2 años después a su casa. Yo estaba asombrado de lo que me encontré. Un cambio total, absoluto y radical. Es que se puede. No puede nadie decirme que no. Lo he visto yo y vean desde dónde empezaron. Hay muchos que no están así todavía, como mi compadre. No están así, y los que lo estén, pues se puede. Si él pudo, ¿por qué no van a poder ustedes? ¿Por qué no van a poder ustedes? Entonces hay que hacerle la lucha. Miren, o vivimos como santos o vivimos peor que los animales. No hay de otra. Las familias viven peor que los animales. Los animales nunca se despedazan entre hermanos y nosotros sí. Estamos peor que los animales. Necesitamos tomar una decisión. La santidad comienza con una decisión de responderle a Dios al llamado que nos hace a ser santos, a estar con Él. Ahí empieza la santidad. Cuando alguien dice, quiero, Señor, no puedo, pero ayúdame. Y empieza el camino de la santidad. Empieza el camino. Bueno, hagan una consagración. Hay consagraciones. Yo en ese momento como sacerdote hice la entronización solemne, pero si no, donde ustedes viven no hay sacerdotes que quieran o que puedan hacerlo, pues ustedes pueden hacerlo.
Ustedes pueden hacerlo si son, aunque no sea la casa de ustedes, aunque estén rentando, se las hayan prestado, ustedes pueden hacer una entronización solemne y entregarle las llaves. Ahora ustedes son los invitados, no están invitando a Jesús y a María. Ahora la casa es de ellos y ustedes los invitados, y tienen que vivir como debe ser, porque son invitados, ya no es tu casa. Tú la cediste voluntariamente al Señor para su gloria, y el Señor la va a usar para su gloria. El Señor tiene poder para que esa casa refleje la gloria de Dios. Yo ya lo vi con ellos. Y estamos hablando de un... Ay, jole, fíjense, me decían los vecinos, cuando yo ya llegué a ser sacerdote, me decían los vecinos de ellos, porque a veces iba a celebrar yo a esa colonia, iba a celebrar, yo en esa tocaba misas antes de ser sacerdote, el grupito, yo antes de regresar al seminario tocaba ahí, me decían, padre, ya me decían padre, porque ya era sacerdote, cuidado, en esa casa aullan lobos en la noche, no se meta en esa casa ya, porque aullan lobos. Fíjense cómo estaba. Y desde ahí salieron. Y no estaban como ustedes, ni tan feos, ni tan así metidos en cosas feas. Entonces, todos podemos. La invitación de hoy es: decídanse si van a vivir como santos o peor que los animales. Y entonces no exijan lo que no pueden dar. No exijan lo que no han dado. No exijan lo que ustedes no son. Eso es de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, del esposo al esposo y del esposo a la esposa. De veras tenemos que tomar la decisión. Si todos entran en una guerra para ser fieles a Dios y convertirse y hacer las cosas bien, llegará el momento en el que va a ser felicidad. Ella no va a importar si tienen o no tienen, ya no va a importar nada. Nada, ahí yo ya lo tengo bien, lo vi. Puede ser una familia cercana, muy cercana a mí, que vi desde lo peor cómo estaba todo y que traté de ayudar, pero antes como seminarista no pude hacer nada. Como sacerdote, nomás la consagración, y el Señor se encargó de todo. Él se encargó de todo, pero todos lo tomaron en serio. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.